buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión culminamos el trabajo que hemos estado haciendo en las últimas semanas en conocer y meternos más en lo que es la política exterior de los candidatos a la presidencia de la República. Y concluimos precisamente con el PRI, con el coordinador de Asuntos Internacionales del candidato Enrique Peña Nieto, mi amigo el embajador Jorge Montaño. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Enrique. Pues ya se acerca la elección, así estamos a unos cuantos días, falta una quincena apenas, y según los sondeos de opinión, pues el candidato Peña Nieto va adelante, así es que esta tiene que ser una, digamos, reunión muy sustantiva contigo en cuanto a la política exterior que desarrollará el gobierno próximo en caso de que se materialice lo que las encuestas están señalando. Pero en todo caso, el PRI pues siempre ha tenido una visión, digamos, de política exterior que tú representas muy bien. Me gustaría comenzar cuáles son los grandes propósitos de la política exterior de un candidato Peña Nieto. Bueno, creo que la motivación principal yo la ubicaría realmente en recuperar los espacios que México ha perdido en el exterior, el recuperar el prestigio del país en el exterior, recuperar también contactos que lamentablemente se han ido diluyendo por esto que conocemos como una política exterior sin rumbo. Entonces creo que en el orden de lo general, esta sería, digamos, el punto de partida que motivaría los distintos aspectos que compone la política exterior que desarrollaría el próximo gobierno. Esencialmente la parte de un diagnóstico de lo que se ha hecho en esta administración para hacerlo diferente, para hacerlo casi lo contrario, ¿cuál sería el punto? No necesariamente, yo creo que, y específicamente en esta administración, hay que reconocer que ha habido aciertos importantes como COP16, como la recuperación también, digamos, de un diálogo con América Latina que se perdió en el primer gobierno panista, en el cual sí creo que el saldo es muy pobre, si no es que malo, inclusive una mala incursión en el Consejo de Seguridad, cosa que no ocurrió en esta segunda incursión. No necesariamente es llevar la contraria, no, creo que se le tiene que dar, digamos, una perspectiva diferente. Nadie puede negar que nos hemos concentrado demasiado en la cuestión interna y sobre todo la lucha contra el crimen organizado, sin demasiado éxito y sí con un saldo que es muy preocupante, pero que también nos ha llevado a perder prestigio en el orden internacional, en tanto México, hasta desde el punto de vista turístico, más bien parece un destino de narco que un destino realmente turístico atractivo, ¿no? Hay ideas muy precisas, como por ejemplo en este tema estamos planteando la necesidad de trabajar muy cerca con Centroamérica, con América Central. Un poco recordarás lo que se hizo en 1988-89, cuando México junto con Estados Unidos inició los procesos de paz en El Salvador y en Guatemala y participó de manera muy directa también en la observación electoral en Nicaragua. Un poco ahora sería lo mismo. Ya hemos estado conversando con algunos miembros destacados del Capitolio en Estados Unidos, concretamente en el Senado, sobre la posibilidad de que México y Estados Unidos hicieran algo para rescatar la debacle que el amigo Joaquín Villalobos denomina la próxima Somalia si no se toman medidas drásticas. Yo como miembro de la JIFE he estado viajando a la región, la cual por haber sido miembro del Comité Pacificador la conozco bien y sí siento que hay en América Latina y el Caribe necesidad de que México, junto con Estados Unidos, Colombia y Perú, por lo menos en la región, y quizás Unión Europea y a lo mejor algún otro donante interesado de Asia, podríamos realmente desarrollar un plan importante para recuperar los espacios que ha perdido América Central y el Caribe frente al crimen organizado. Sí sería una parte fundamental. Otra parte fundamental, desde luego, es consolidar nuestros vínculos con algunos países de América del Sur, de manera muy especial el tan llevado y traído problema y dilema, cómo llevar la relación con Brasil, que los que somos profesionales de esta materia sabemos que no es una cosa sencilla, como lo probó
la buena fe con la que el presidente Calderón actuó y vimos que los resultados no fueron exactamente los que se estaban buscando, pero no vamos a poder dejarlos de ninguna manera ni a un lado ni fuera. ¿Se tiene ya alguna formulación desde campaña, digamos, para ver cómo lidiar con Brasil? Porque ese ha sido un dilema casi irresoluble en los últimos, ¿qué será?, 15 o 20 años. Hay que decir que el gobernador Peña estuvo 3 veces durante el tiempo que fue gobernador, inclusive tuvo una larga conversación con el presidente Lula, tiene desde luego contactos importantes e interesantes, ha habido también contactos con la presidenta Dilma, o sea, sí hay algunos avances, pero quienes somos miembros del Servicio Exterior Mexicano sabemos que también del lado de ellos, en el Itamaraty, hay muchas reservas, hay que vencerlas, creo que es un gran desafío, pero creo que esta vez no podemos seguir marchando sin que México y Brasil tengan una posición más o menos acorde en lo político y desde luego muy efectiva en lo económico. Siempre se ha visto la relación entre México y Brasil como si fuera suma cero. Pareciera que lo que gana México en América Latina lo perdiera en neto Brasil y viceversa. Y ciertamente la tesis lógica o racional sería ver que son las dos ruedas de una gran carreta que se llama América Latina y el Caribe, y que se avanzaran más o menos en alguna dirección, podríamos cambiar entre los dos países muchas cosas de la subregión, ¿no crees? Hace unos días hablaba yo con el expresidente Cardoso, que tuve la fortuna de ser su estudiante cuando estuvo asilado aquí en México. Yo le decía, realmente hay desde luego muchas posibilidades de que se avance en esa dirección. Dice, sí, siempre y cuando el chip antibrasileño que tienen en Tlatelolco y el chip antimexicano que tienen en Itamaraty no intervenga. A lo mejor quizás sería mejor que fuera entre gentes más vinculadas con los negocios que con la política internacional. Yo creo que sí hay manera, estoy consciente de eso, de que busquemos un camino también con Itamaraty para encontrar una salida a este cerrazón que hemos puesto de los dos lados. Entonces el punto de partida es que nos hemos desdibujado en el escenario internacional, hemos perdido posicionamiento en el tablero internacional. A mí me parece especialmente grave en la coyuntura que vive el mundo, porque estamos viviendo un momento en el que hay un reacomodo del poder a nivel mundial. Estamos viendo cómo China está teniendo un juego muy sutil, al cual los norteamericanos, veo yo, los estadounidenses están presionando para que de una vez se posicionen también los chinos. El caso de la India, que sirve como una especie de miembro equilibrador en el Asia, ¿no es cierto?, frente a China. Lo que estamos viendo de una Europa que probablemente durante el sexenio próximo mexicano pues va a estar muy perdida en sus propios problemas internos. Yo ahí advierto una oportunidad, por cierto, porque creo que en la medida en que Europa hacia adentro vea pocas posibilidades de crecimiento, va a tener que buscar espacios afuera, y México puede ser uno de los países atractivos. Entonces, cuando hablamos de posicionamiento, de darle rumbo a la política exterior, ¿a qué se refiere exactamente, bueno, Peña? Justamente este panorama que estamos tratando de dibujar ahorita contigo, evidentemente va en esa dirección, con Europa. Hemos estado hablando con la Unión Europea aquí en México, coincidimos en que es un desperdicio un tratado de libre comercio como el que tenemos y los números tan pobres de un lado y del otro. Coincidimos en que es importante que la crisis que lamentablemente se está viviendo en este momento en Europa, que seguramente se va a recrudecer en las próximas semanas por lo que estamos viendo, efectivamente lo vemos como un punto de oportunidad para buscar maneras inclusive de movimiento de algunos capitales hacia lugares más productivos. México en los últimos 6, 8 meses ha estado recibiendo, digamos, reconocimientos de revistas especializadas respecto a las posibilidades que tiene ante las caídas de los commodities, ¿verdad? Que México puede ser un punto de equilibrio y de arranque para nuevas inversiones. O sea, sí creemos que con Europa podemos hacer cosas muy consistentes. Con Asia-Pacífico me queda claro que también es otra área que es una asignatura pendiente. Desde que entramos a APEC, que tú lo recordarás, había grandes oportunidades que por lo menos se veían en los tableros.
creo que no las hemos aprovechado y hemos visto en esta campaña, en los contactos que hemos tenido con los embajadores y con enviados de los distintos países, el interés que hay, tanto en China como en Japón, Corea, India, ¿verdad?, Indonesia, por hacer cosas y hacerlas bien en México. Los australianos también tienen un enorme interés en un cambio importante, en una relación que ha sido más o menos sorda, amable, pero sin mayores resultados, sí. ¿no? Sí. Yo veo que visto desde la agenda nacional, el próximo presidente de México va a recibir una economía en los grandes números en orden, con grandes retos internacionales precisamente por lo que se llama ya la segunda gran recesión, ¿no? Estuvo la de 29 y después esta. Entonces, digamos, hacia el interior, más o menos en orden las cosas, con todas las reformas que sabemos que se tienen que dar, pero que podrían hacer que realmente nuestro crecimiento fuera más vigoroso. Pero en lo internacional sí se enfrenta a una serie de retos muy, muy grandes, quien sea que vaya a ser presidente de México. Y donde sí se ve un déficit mayor es en la parte de seguridad. Y ese no es una cuestión que nada más sea factura de México. Es un tema que, por una o por otra razón, durante este sexenio no se ha visto la vertiente internacional del fenómeno. A fin de cuentas se trata de crimen organizado transnacional, no es crimen organizado mexicano nada más. Las bandas mexicanas están en colaboración con otras de la región, con consumidores en Estados Unidos, en fin. Esta parte, ¿cómo sacarías el balance? Vamos a tener que hacer en este momento un corte, pero me gustaría que regresáramos con esa pregunta. Dentro de los positivos que se reciben en lo económico y los negativos en seguridad, ¿qué tipo de estrategia internacional se puede articular? Regresamos en un minuto. Al margen de posiciones partidistas y de cara a una muy importante elección presidencial, en el ámbito académico existen coincidencias en torno a la necesidad que tiene nuestro país de llegar a definiciones claras en materia de política exterior. Sí tener en cuenta este asunto de la seguridad, el terrorismo, el cambio climático. O sea, tener una posición al respecto. ¿Qué queremos decir en cuanto a terrorismo? ¿Qué queremos decir en cuanto a cambio climático? ¿Qué queremos decir en cuanto a flujos migratorios? Que también somos parte de... O sea, todo esto también México debe tener posiciones claras, contundentes. ¿Qué queremos hacer respecto a la democracia, respecto a Cuba, ¿no? Y obviamente Europa, que es uno de nuestros mercados principales, hay que tener buenas relaciones con Europa y tratar de profundizar esto. Objetivos y definiciones estas que al menos hasta el momento siguen siendo para México una tarea pendiente. No existe en México, ya ni en el gobierno, una política exterior que busque tener un posicionamiento en el concierto mundial. Es decir, no se plantea que México tiene que reposicionarse, ejercer nuevamente un liderazgo en América Latina. Lo perdimos frente a Brasil y no estamos haciendo nada para buscar nuevamente recuperar aquella capacidad que teníamos de gestión en los años 70, en los años 80. En este sentido, el gigante sudamericano constituye para México un auténtico desafío. Pero Brasil sí es todo un reto. Nos está compitiendo en inversión extranjera directa y nos está ganando. Nos está compitiendo en rol, esto es precisamente rol internacional, presencia. Sus decisiones se sostienen, van y nos está ganando. Nos compite en creación de empleo, nos compite en materias primas, en petróleo sobre todo. Es decir, ahí hay un reto importantísimo, es una economía gigantesca. Hay que tener una estrategia hacia Brasil, ¿no? Y hacia América del Sur en general. Se requieren, pues, posicionamientos más claros y líneas de acción más contundentes respecto a Europa y a América Latina, pero también hacia una región especialmente promisoria, la Cuenca del Pacífico. No se ve la necesidad que México tiene de integrarse a la pujanza económica de Asia, aprovechar el Pacífico para también tener un intercambio más intenso hacia las economías asiáticas emergentes, que son las que están teniendo un crecimiento, que sus mercados domésticos están avanzando y hacia allá no estamos volteando, estamos demasiado comprometidos con Estados Unidos. Consideraciones estas que permiten concluir que en materia de política exterior no son pocas las tareas pendientes que el próximo presidente de México tendrá que atender.